Para que no lo veo. Bueno, muy bien, gracias. Voy a compartir pantalla a ver si sale como el otro día, que salió bárbaro. Ay, ¿dónde está? No me sale. Acá. Ahí está. Ahí está. ¿Sale bien? Sí, Sí, se ve la pantalla, está en blanco todavía, pero se ve. Está bien, bárbaro. Mira, quiero retroceder a la del otro día, la última, que era esto que habíamos visto, contexto, panorama, tarea. Eh, yo me acuerdo que había hecho una aplicación, espera que voy a poner el cronómetro, así no me paso. Eh, había hecho una aplicación en cuanto a sacar conclusiones o hablar de algún hermano, un líder, sin fijarme, aunque sea el contexto de su día, ¿no? Teniendo en cuenta la, la reacción de la persona. Y te puedo asegurar que lo tuve que aplicar más de una vez durante la semana. Así que fue para mí esta aplicación. No sé qué te pasó a vos, pero yo la tuve que aplicar bastante esta semana. Cada vez que iba a hablar, tenía que pensar, ¿y qué le habrá pasado hoy? ¿Por qué reaccionó así? Así que fue muy bueno para mí también. Y se acuerdan que yo les había dejado una pregunta en cuanto a Colosas, que no se sabía bien a ciencia cierta si era una ciudad grande, un pueblito, una ciudad comercial en decadencia, pero que bueno, evidentemente el diablo trató de hacer lío e hizo daño. Y yo les había dejado una pregunta para que piensen, ¿dónde creen ustedes que hace más daño el diablo? ¿En una iglesia grande o en una iglesia chica? Esa era la pregunta para pensar. Bueno, les digo la respuesta. eh, el diablo va a hacer más daño en una iglesia que funciona, en una iglesia que predica el evangelio, en una iglesia que predica la palabra, en una iglesia activa. No importa si es grande o chica. Si la iglesia no está activa, ni se mete el diablo. Dice, a ver si me meto y hago el mal lío todavía los hago los hago resurgir. Pero en una iglesia buena, ¿se acuerdan cómo era Colosas? Más allá de que si era grande o chica, eh, el diablo se metió e hizo estragos. Así que también vale para nuestras vidas, ¿eh? Cada vez cuando andemos bien con Dios, acuérdense, vamos a tener siempre oposición. Bueno, vamos ahora a empezar con Colosenses capítulo 1. Siempre que leamos Colosenses o estudiemos Colosenses, tenemos que tener en cuenta dos cosas fundamentales, ¿sí? Una, la preeminencia de Cristo, que Cristo es suficiente, ¿sí? Y otra es eh, eh, que tener en cuenta los problemas que estaba pasando esta iglesia, que son las herejías, que eso los vamos a ver el martes que viene en el capítulo 2. Pero a raíz de estas herejías, Pablo va a escribir esta carta para decir que ante cada una de estas herejías va a derribar argumentos diciendo Cristo es preeminente, Cristo es suficiente, Cristo es todo, Cristo y nada más. Así que teniendo en cuenta estas cosas, ¿sí? Vamos a empezar. Ahí recuerdan que ustedes estaban ahora haciendo el concurso con el otro bosquejo, que está bien, que habíamos tenido una tarea que era leer el capítulo 1 de acuerdo al bosquejo 1, y vamos a tener la misma tarea, leer el capítulo 2 de acuerdo siempre al bosquejo 1, pero que nos íbamos a basar por, por el tiempo en este bosquejo más resumido. Y hoy vamos a ver el capítulo 1, que es la presentación de Pablo que hace de sí mismo y la presentación que Pablo hace
de Cristo. Entonces, vamos ahí a ir la presentación del capítulo 1, de Pablo y de Cristo. Y Pablo se va a presentar a sí mismo, en primer lugar, con un saludo personal. Fíjate que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, tienen todos ahí Colosenses, ¿no? Por la voluntad de Dios, ¿sí? Y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos de Cristo que están en Colosa, gracia y paz a vosotros, y a nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Ahora ya vamos a ver eso, pero Pablo también se va a presentar como un hombre de oración, con oraciones con propósito, y Pablo va a presentar su ministerio a los colosenses. Y en la presentación de Cristo va a hablar de la cruz de Cristo, ya vamos a ver qué cosa, va a hablar del Creador, va a hablar de Cristo como cabeza de la iglesia y Cristo como el comienzo de una nueva creación. Creador, cabeza de la iglesia y comienzo de una nueva creación. ¿Cómo vamos a desarrollar esto? De la siguiente manera, de la misma manera que está en el libro de Colosenses. O sea que vamos a ver, en primer lugar, saludo personal, oración, propósito. Y después vamos a saltar a la presentación de Cristo porque así está en el libro, simplemente para seguir el libro, no tiene ninguna otro propósito. Vamos a hablar del Cristo de la cruz como creador, cabeza de la iglesia, comienza la creación, y vamos a terminar como Pablo presenta su ministerio. Así que ahí vamos a, a, a la presentación, el capítulo 1, y vamos a ver a Pablo y vamos a ver el saludo de Pablo. ¿Sí? Como leímos recién, Pablo se presenta apóstol, dice, por la voluntad de Dios. No es que Dios haya elegido a Pablo para ser salvo, sí lo eligió para ser apóstol, así como eligió a tantos hombres de Dios, al rey David, como eligió a Moisés, como eligió a Abraham para ir a la tierra prometida, para un propósito y un ministerio concreto. Pablo, Dios eligió a Pablo para ser apóstol, simplemente porque igual que como David veíamos el otro día con los hombres, vio su corazón. Entonces él se presenta apóstol por la voluntad de Dios. ¿Ves? A veces vamos buscando puestos en la iglesia. La iglesia no es una carrera, no es que empiezo abajo y termino de pastor o de gerente. La iglesia es me tengo que dejar llevar donde Dios me pone, por la voluntad de Dios. Mirá, después saluda a los santos y fieles hermanos. ¿Por qué? Recordá que Pablo nunca había visitado esta iglesia. De hecho, mirá, acá en capítulo 2 de Colosenses, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. ¿Te acordás que eran 3 iglesias más Hierápolis? Eran 3 ciudades cercas, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces, en otras cartas, Pablo se presenta saludando a personas, a pastores. ¿Por qué? Porque los conocía. Acá, como no lo conoce, se dirige en general y pone a los santos y fieles hermanos. Y dice, gracia y paz sean a vosotros. Acordate el contexto. Había gente de muchos lugares. Había griegos, había del oriente, había gentiles y había judíos. Y con este saludo, gracia y paz abarca a todos. ¿eh? Gracia tiene que ver con el mundo gentil y paz tiene que ver con el mundo judío. Recordad que aún todavía en Oriente se saluda con la palabra shalom. Aún el mundo árabe saluda salam, que es shalom, lo mismo. Y Pablo va a saludar de esta manera, teniendo en cuenta a todo. Y pensaba la importancia tiene que ver del cómo hago el saludo, muchas veces tiene que ver con los contextos, ¿no? Y un buen saludo, cuando vos llegás a un lugar, según cómo te presentás, a veces es preferible ser un poco más formal que informal. Siempre un buen saludo va ganando el corazón de las personas. Mira, el saludo.
vemos la oración de Pablo. Fíjate el versículo 3. Lo vamos a encontrar a Pablo orando 2 veces, ¿sí? Y de 2 maneras diferentes. Mirá, primero dice, damos gracias, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, ¿sí? Y después, finalizando en el versículo 9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y dice, e inteligencia espiritual. Y Pablo da gracias por 3 o 4 cosas fundamentales que había escuchado, que le había transmitido Epafras, ¿te acordás? Epafras le había transmitido de cómo funcionaba esa iglesia. Dice, habiendo oído, fíjate, no había visitado nunca, de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. ¿Ves? Esa esperanza motivaba a, a esa esperanza de tener el cielo ya asegurado, es una motivación para los colosenses para de mostrar fe, de predicar a Cristo y aún del amor hacia los hermanos, ¿no? El amor práctico. Dice, em, y dice el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, dice, y lleva fruto y crece. ¿Ves? 4 cosas por la que Pablo ora. Y yo pensaba, hay 2 características también. En primer lugar, empieza dando gracias. En segundo lugar, después empieza a pedir. Pero hay 2 características acá. Que una es la constancia de Pablo. Fíjate que dice, siempre orando. Siempre. Y en el versículo 9 dice, no cesamos de orar por vosotros. Y me hace pensar un poco en mí, ¿no? Cómo soy yo con la oración. Y a veces yo tengo que confesar que soy bastante flojo con la oración. Aparte la forma en que habla Pablo, en que ora Pablo, empieza dando gracias y después termina pidiendo, puede ser un buen modelo. No hay un modelo específico, pero puede ser un buen modelo, ¿sí? Y después ora siempre por objetivos espirituales. Es que si lo espiritual está bien, en esta vida llena de problemas, todo, no digo que se van a solucionar los problemas, pero lo vamos a sobrellevar mejor. Y fíjate qué interesante, ¿no? Yo pensaba, ¿cómo es mi oración, no? Una por lo que dije recién y otra pensando, la gente que ora por mí, eh, ¿agradecerían por lo que mi vida está mostrando o lo que mi vida está dando? ¿Agradecerían por mi fe y amor y por si estoy llevando fruto, por si estoy creciendo? Es algo para pensar y decir, bueno, y si no lo agradecerían, ¿dónde tengo que mejorar? La oración de Pablo. Fíjate, seguimos. El propósito de la oración. En el versículo 10 encontramos muy claramente el propósito, ¿no? Decía, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, que sepan a dónde Dios quieren que hagan, para dónde Dios quieren que ir, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dice, y para que andéis como es digno del Señor. Pensaba, y agradándole en todo, mira, pensaba, ¿qué es un andar digno? Y un andar digno es que puedan ver a Cristo en mí. Es imitar su conducta, o es como está el dibujito ahí, es seguir sus pisadas, porque Cristo también padeció, y Él padeció mucho más que nosotros en esta vida. Claro, sin pecado, y nosotros tenemos que andar siguiendo sus pisadas. Ese
es un andar digno, que puedan ver al Señor en mí. Pensaba agradándole en todo. ¿Sabés? Cuando yo voy imitando a Cristo, automáticamente voy a ir agradándole. De a poquito voy a ir agradándole en más cosas. La perfección va a llegar cuando estemos allí, pero nuestra tendencia tiene que ser agradándole en todo. Es un andar digno. ¿Sabés que me acordaba en Hechos 11:26, dice que en Antioquía los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez? ¿Sabés? Cristiano sí, es muy fácil decir, sí, es un partidario de Cristo, es un seguidor de Cristo, pero era más que eso. Cuando los llamaron cristianos por primera vez, significaba que veían pequeños Cristos. Eran una réplica en miniatura de lo que fue Cristo. Mirá cómo los veía esta gente. Y yo pensaba, ¿cómo puedo tener un andar digno? ¿Cómo puedo agradar al Señor? ¿Cómo me pueden llamar un pequeño Cristo? Y un andar digno es tener una boca digna, un hablar digno, una lengua digna. Acordate que el que puede refrenar su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. A veces cuando no puedo con determinadas cosas, quizás tengo que pensar en cómo anda mi lengua, ¿no? Porque eso es lo que dice Santiago, el que refrena su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Cómo están mis oídos? ¿Qué escucho? Sea música, sea conversaciones, sea chistes. ¿Sabes? Viví escuchando chistes de doble sentido y hoy eh, sigo luchando con lo mismo, pero trato, cuando hay un chiste de doble sentido, automáticamente apago, cambio, me voy, trato de no reírme, porque quiero tener un oído digno y una lengua digna del Señor, un andar digno. Pensaba en mis ojos, ¿qué miran mis ojos? Aún programas de televisión. Hermanos, yo no quiero que nadie lo tome a mal si eh, si ves determinados programas, pero por ejemplo, yo he decidido hace mucho tiempo no mirar más a Tinelli, porque en un programa relativamente sano siempre tengo que ver 20 mujeres desnudas atrás, y eso va a afectar mi mente. Todavía mirás Gran Hermano, no mires Gran Hermano, en serio, por favor, no es digno del Señor. El Gran Hermano te contamina la mente y no edifica. Mira, todo me, todo me es permitido, pero no todo me conviene, decía Pablo. Todo me es permitido, pero no todo edifica. Y ahí tenés dos parámetros. ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Me lleva a tener un andar digno? Sí, sigo. No, listo, cambio. ¿Ves? Mis ojos, mis manos, mis pensamientos, mis pies. ¿Ves? Pensamiento, palabra, proceder. Todo eso tiene que ver con un andar digno. ¿Pueden decir de mí que soy un pequeño Cristo con todo esto? Mira, fíjate, llevando fruto, si ando como es digno, si agrado en todo, el fruto viene automático. Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esto no solamente tiene que ver con cada mañana hacer mi devocional, es importante y hay que hacer. Sentarme, leer la Biblia, meditar, escuchar mensajes, escuchar devocionales. Hoy llegan por todos lados, no tenemos excusa. Me subo al auto y pongo la BBN, a veces es aburrida la música, ¿no? Pero bueno, pero tiene muy buenos mensajes. No solo es el devocional, es el estudio personal, es la lectura personal de la palabra de Dios. Es asistir a las reuniones. La Biblia dice, no dejando de congregarnos. Asistir a las reuniones, todo lugar donde pueda aprender la palabra de Dios, porque lo único que va a cambiar mi mente y mi corazón va a ser la palabra de Dios.
Y no es solo el conocimiento, porque todas esas cosas te dan conocimiento. ¿Sabes qué es? Es aplicar ese conocimiento a mi vida y al servicio. Les decía, la semana pasada, muy lindo el cierre, fíjate el contexto de la persona y después en la semana me pegó, y más de una vez me venía ese mensaje a mi mente, ¿ves? Y Dios va obrando de esa manera. Y gloria a Dios, gracias a Dios, porque pude refrenar mi lengua. A veces estaba hablando y digo, uy, pero no, le decía a mi esposa, habría que ver qué le pasó, ¿no? Y claro, me dice ella, ¿ves? Es el conocimiento aplicado. Y fortalecidos en el poder. Versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Ves? Yo no puedo vivir la vida cristiana en mis fuerzas, porque sería religión. ¿Y sabes cómo termino? Cansado y hasta puedo terminar apartado. Tengo que ir según la potencia de mi comunión con Dios. Esto que te digo, escucho y aplico, eso es comunión con Dios, un andar digno, y me va a fortalecer, porque Dios me va a dar fuerza para transitar esos momentos. Y fíjate que dice, para toda paciencia, longanimidad, con gozo, dice, fíjate, es todo fruto del Espíritu Santo. Cuando yo me fortalezco en la palabra de Dios y aplico y vivo la palabra de Dios, automáticamente va a aparecer paciencia y longanimidad, que no son sinónimos. Una tiene que ver con las circunstancias, esa palabra paciencia, y longanimidad tiene que ver con las personas. ¿Cómo es mi, mi andar con el Señor? Mirá, pasamos a cómo presenta Pablo a Cristo. Acordate que después vamos a ver el ministerio. Y va a presentar al Cristo de la cruz. Versículo 13 va a decir, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Y vamos a ver ahí, mirá, 4 beneficios de la cruz de Cristo. En primer lugar, la libertad. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, simplemente porque la luz de Dios es más poderosa que las tinieblas. Y es el único, por eso Cristo es preeminente, es superior a todo, porque es el único que podía libertarnos. Es el único que podía sacarnos de esa oscuridad que vivíamos en la vida antigua y vivir ahora en la luz, como vivimos ahora, cada día tratando de agradar a Dios. Mirá, nos va a dar una santificación posicional, dice, trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Por qué una santificación posicional? Porque cuando recibo a Cristo, automáticamente tengo la salvación asegurada. Soy santo, santificación, santidad, ser santo significa poner aparte. Cuando recibo a Cristo, Dios me pone aparte, inscribe mi nombre en el libro de la vida y mi salvación es seguro. Por eso es santificación posicional. Después, lo de esa lucha diaria de cada día por crecer y ser cada día más santo o más parecido a Cristo o un andar digno, es la santificación progresiva. Pero la cruz me da esta seguridad de salvación, de santificación, de ser puesto aparte, sacado de la esclavitud. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Esa palabra redención dice comprar por precio, sacar del mercado de esclavos. Y nosotros estamos presos en nuestros delitos y pecados. Y la cruz de Cristo y el Cristo de la cruz nos redimió, nos compró con su sangre. Y hoy somos libres. ¿Sabés cuando canto esos coros que dicen libertad? Entonces, se me llena el corazón porque pienso hace 30 y pico años atrás, y con todo lo que yo tenía con el fútbol, era esclavo, esclavo del pecado y esclavo de mis emociones y esclavo de todo este mundo. Hoy soy libre en Cristo. Y por último, el perdón total, ¿no?
dice el perdón de los pecados, pasados, presentes y futuros, grandes, chicos, graves, no graves, voy a Dios. Y el Cristo de la cruz vuelve a perdonar. Mirá, sigo porque corre el tiempo. El Cristo creador. Y ahí va a presentar, fíjate el versículo 16, dice, porque en él, Pablo le dice, en Cristo fueron creadas todas las cosas, todas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y me hace acordar a Juan 1:1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra, Cristo, estaba con Dios ahí en la creación. Cuando dice en el principio creó Dios, esa palabra Dios, Elohim, que ya la habrán escuchado, significa pluralidad. Y ahí estaba la Trinidad creando. Creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra creó es la palabra bará en hebreo o en arameo, que significa crear de la nada. Nosotros somos creadores, el hombre es creador, pero siempre a partir de algo. Dios creó de la nada los cielos y la tierra, y ahí estaba el Cristo creador. Después hay varias cosas interesantes. El 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible es la semejanza o la representación exacta de Dios. Nadie vio a Dios jamás. Dios es espíritu. Todos decían, ¿dónde está Dios? ¿Sabes? Estaba muy fresquito lo de Cristo todavía. Habían pasado 60 años. Todavía había gente que había visto la crucifixión o lo había escuchado como última noticia y habían visto el caminar de Cristo. Y dice, Él es la imagen de Dios. Ese Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, que tanto han escuchado, está representado en la persona de Cristo. Él es la imagen. ¿Sabes? Ahí en Romanos 1:20 va a decir, espera que lo encuentro, Romanos 1:20 dice, las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. ¿Ves? En la creación vemos a Dios siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dice, se ve su eterno poder y deidad. En Cristo se ve el eterno poder y deidad de Dios. Yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. El poder de Dios. Pero también me habla del primogénito. En el versículo 15 dice, el primogénito de toda creación. ¿Sí? Y en el versículo 18 dice, primogénito de entre los muertos. ¿Sabes? Tienen diferente significado. El primogénito tiene el significado de ser el primer hijo, o la primera creación, pero no es el significado que se le da acá en el versículo 15, que dice, el primogénito de toda creación. No es la primera persona creada, sino que esto se interpreta así, teniendo como base la creación, Cristo era primogénito, existía antes. Esa es la correcta interpretación, porque tomar a Cristo como el primer ser creado, eso es lo que creen los testigos de Jehová, que Cristo era un Dios. O sea, de Dios, el primogénito es Cristo. Acá es tomando en cuenta la creación, él ya existía. Vos fijate que el versículo 17 corrobora esto, que dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y la otra palabra primogénito dice, es el primogénito de entre los muertos. Eso significa que es el primero
que resucitó. Y es el principio de la nueva creación, que eso es el próximo punto que vamos a ver. Y fíjate, el versículo 19 dice que en él habita toda, dice, para que en él habitase toda la plenitud. ¿Ves? Los poderes y los atributos de Dios estaban en Cristo, en esa imagen que vimos antes. Cristo como creador. Y ahora Pablo va a presentar a Cristo como cabeza de la iglesia. Mirá, pensaba que esto lo resumimos así, así como la cabeza dirige y coordina y controla todo el cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros los creyentes somos la iglesia que es su cuerpo, y Cristo es el que coordina y dirige la iglesia. No la dirige el pastor, no la dirigen los líderes, la dirige Cristo. Si no estamos siendo unos religiosos más. Mirá, que viene Cristo como el comienzo de una nueva creación. Y ahí veíamos, ¿no? Es nueva creación desde que Él es primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó, y es el que va a hacer nueva todas las cosas. Eh, una nueva creación, fíjate, un universo entero. En algún momento de la historia las cosas se van a poner en orden y Dios y Cristo va a hacer nuevas todas las cosas. Mirá, un nuevo pueblo entre judíos y gentiles. Fíjate que dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las materiales, las físicas. Dice, y a vosotros también, dice el 21, que eras en otro tiempo extraños y enemigos, judíos y gentiles, y también a nosotros, en nuestro cuerpo de carne. ¿Sabes? Pensaba en la nueva criatura. Dios hace nueva todas las cosas. ¿Dios te hizo nuevo? Claro que te hizo nuevo. Yo soy nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No hay nada remendado en la obra de Dios. Somos criaturas nuevas. Las cosas viejas pasaron y Dios las echó en el fondo del mar y Dios armó una nueva criatura que es lo que somos ahora. Por eso debemos alimentarnos de la palabra de Dios y no dejar que entren herejías que nos confundan, como le pasó a los colosenses. Mirá, hay más versículos, Colosenses 3:10, ahí a la vueltita dice, y revestido del nuevo, dice, no mintáis los unos a los otros, nuevo, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, la antigua creación de Dios, la natural, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mirá, Efesios 4:24 va a aclarar más. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Esto es a partir de la cruz. Es la nueva creación. A partir de que llegamos a Cristo, dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esa palabra vestidos, no sé si se ve ahí la imagen, yo la tengo tapada por las camaritas, pero está como Cristo vistiendo a un hombre. Significa revestidos, o sea, me despojo del hombre sucio viejo y me visto del hombre nuevo. Esa es una nueva criatura. Y la pregunta es, ¿sos una nueva criatura? Claro que sí. Mira, 33 minutos llevo, se me fueron 2 al principio, pero ya estamos terminando. El ministerio de Pablo. Dijimos que íbamos a seguir el orden del libro, ¿sí? El ministerio de Pablo era, aquí en Colosenses, el ministerio del misterio. Y Pablo va a develar 3
misterios. Aquí. Fíjate, versículo 24 al 26, 27, y nos vamos a pasar un poquito al capítulo 2, versículo 2 y 3. Fíjate, capítulo 1, versículo 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, servidor, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Fíjate, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. ¿Sabe cuál es ese misterio? La iglesia. Ese es el ministerio de Pablo. Muchachos, hay un nuevo cuerpo. Ya no hay judíos, no hay prosélitos, no hay gentiles, hay un solo cuerpo, judíos y gentiles. El mundo se divide en dos, judíos y gentiles, unidos en la iglesia. Y Pablo lo va a empezar a develar. Aquí en los primeros escritos, no, en ese momento era boca a boca, no estaba la palabra de Dios. Dice, ahora es la iglesia. El versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles también, ¿ves? Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, la morada de Cristo permanente en el creyente. Ese es el otro misterio. ¿Te acordás? A partir de Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo, Cristo viene a morar en la vida del creyente. Y Pablo va a decir, por todo esto, Cristo es preeminente. Esto echa abajo toda herejía que vamos a estudiar la semana que viene. Y en capítulo 2, versículo 2 y 3 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Cristo es suficiente. No hace falta más nada. Estamos completos en Cristo. Todo eso que están escuchando es mentira y herejía. Cuando tengas dudas, vení a la palabra de Dios. Cuando tengas dudas, anda a quien estudia la palabra de Dios. Nunca te quedes con lo que se escucha por ahí. Mira, quiero terminar con esto. Y esta es la última placa, ¿eh? Ahí dice conclusión. Quiero terminar con el versículo 29. Dice, para lo cual también trabajo, dice Pablo. Y esa palabra trabajo es trabajar hasta la fatiga, trabajar hasta no dar más, trabajar hasta quedarme sin fuerza. ¿Y quién puede negar eso de Pablo? Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Mirá, sencillo. Pablo trabajaba hasta la fatiga, Pablo estaba dedicado a Cristo. Vos también, porque que trabajes no quiere decir que no seas un buen creyente y no te dediques a servir a Dios. Y muchas veces seguramente terminás cansado, pero dice, el trabajo es dedicación, pero luchando según la potencia de Él para superar ese cansancio. Eso es dependencia. Trabajo es dedicación, luchando según la potencia de Él es dependencia, y la cual actúa poderosamente en mí es el despojo. Es dejar que Dios actúe, porque muchas veces no dejamos que Dios actúe en nuestra vida. Así que sigamos trabajando y predicando el Evangelio, porque la cruz cambia. Cambió la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo. Y cambió la historia de mi vida, de tu vida y de nuestras vidas. Y como veíamos el otro día, la gracia de Dios, misericordia y gracia, manifestada en la cruz, como veíamos en la historia de David, la gracia cambia, capacita y corona. Quiero terminar con esto. Prediquemos el Evangelio,
porque la vida te forma. El pecado te deforma, la educación te informa, pero solo Cristo te transforma, como transformó tu vida y mi vida. Trabajemos, no creamos las mentiras, no dejemos entrar herejías, aferrémonos del Cristo preeminente y sigamos predicando esa cruz que transforma. Amén. Amén.